Hola, ¿cómo están? En este módulo vamos a ver algunos aspectos referidos a la salud mental vinculados a la esclerosis múltiple en el contexto de la pandemia por el coronavirus. El aislamiento obligatorio y las medidas tomadas sin duda fueron disruptivas para la vida diaria. La pandemia trajo consigo además la exposición a incertidumbre, miedos, preocupaciones, sobrecarga, todos factores vinculados al estrés, a la ansiedad y al estado de ánimo. Cuando estas medidas ocurren además en el contexto de personas que sufren alguna patología previa como puede ser la esclerosis múltiple, el desafío puede ser aún mucho mayor. Por eso vamos a ver qué acciones y qué medidas se pueden tomar para fortalecer el bienestar, para disminuir el estrés y para evitar la generación de trastornos como pueden ser la ansiedad o la depresión. Por eso vamos a ver en este módulo acciones que podemos hacer para prevenir estos estados y también vamos a ver cómo distinguir lo que puede ser la sintomatología normal, digamos, en un contexto como este, qué conductas y qué estados, digamos, del ánimo o de la ansiedad pueden ser esperables y normales y cuáles ya se distinguen de esa normalidad y digamos, nos pueden llegar a enfrentar a un trastorno de ansiedad o de depresión. Vamos a ver cómo identificar eso y cómo poder pedir ayuda en el caso en que realmente la situación se vaya de las manos. A las personas nos gustan las certezas. Cuando lo que predomina es la incertidumbre o la falta de seguridad, lo que aparece es la respuesta de estrés. Por eso en este último tiempo los niveles de estrés han aumentado muchísimo en la población en general. El estrés puede traer a la vez consecuencias complejas, puede traer distintos tipos de dificultades y de trastornos. Entonces, ¿cómo contrarrestar el efecto del estrés? Pues bien, en los últimos años ha habido muchos estudios que reflejan cómo de alguna manera el bienestar es como una especie de antídoto para el estrés. El bienestar de alguna manera es un amortiguador para el estrés y al mismo tiempo el abordaje positivo del estrés fortalece el bienestar. Entonces, vamos a ver cómo es posible de alguna manera cultivar el bienestar. Para eso es muy importante tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el autocuidado y los hábitos saludables, es decir, dormir cantidad de horas suficientes y con un sueño que en lo posible sea reparador, realizar la actividad física que esté a la altura y a la medida de las posibilidades de cada uno, hacer una alimentación saludable y, por supuesto, sostener todas las medidas de higiene y de cuidado que se sugieren para este periodo de pandemia. Por otro lado, la meditación puede ser una herramienta muy útil para poder disminuir los pensamientos catastróficos, para disminuir el estrés, para mejorar el estado de ánimo, conservando el foco bien puesto en el presente, con toda la atención plena en el presente, sin juzgar y observando nuestros pensamientos a través de distintos tipos de meditación, como puede ser, por ejemplo, el mindfulness. Otro punto es la conexión con los demás. Se ha dicho mucho durante este tiempo que lo que se busca es el aislamiento social. En realidad está mal nombrado aislamiento social. Lo que necesitamos en este periodo es el aislamiento físico, no el aislamiento social. Por el contrario, es muy importante conservar todos los vínculos afectivos que tenemos. Los vínculos son protectores no solamente para el cuerpo, sino también para nuestro cerebro. Es como también como un antídoto para la soledad, para el aislamiento y también para la depresión. Entonces, utilizar toda la tecnología que hoy tenemos digamos, a disposición para poder conservar y mantener el contacto con nuestros seres queridos es muy importante. Otro factor que favorece el bienestar es lo que se llama flow, que es ese estado que alcanzamos cuando hacemos actividades que nos gustan mucho, cuando hacemos actividades que nos producen mucho placer, como puede ser pintar, dibujar, bailar, mirar una serie favorita, digamos. Son actividades que
consumen, digamos, nuestra atención, disminuyendo la ansiedad y fundamentalmente disminuyendo el estado de alerta que está muy activado en este tiempo. Por eso es muy interesante poder realizar actividades que nos hagan como perder en esa situación que estamos disfrutando para mejorar, digamos, y disminuir el estado de ansiedad. El saboreo es otro de los factores, que significa disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas. Está muy relacionado con la meditación, con el flow, y se refiere a poder disfrutar de las pequeñas cosas, desde la cocina, una charla con quien convivimos, o alguna actividad de la vida diaria, pero hacerla con toda nuestra atención puesta en esa acción. Otro de los factores importantes a la hora de pensar en el bienestar es la gratitud. Si bien estamos atravesando tiempos difíciles y la enfermedad de la esclerosis múltiple también lo es, todos seguramente estamos agradecidos por distintas cosas en nuestra vida. Es muy importante prestar atención a cuáles son esas cosas, porque sabemos que, digamos, la conexión y la expresión de la gratitud hace que el foco pase a estar puesto en lo positivo y que lo quitemos de lo negativo, y eso ayuda a mejorar el estado de ánimo y a disminuir el estrés. De la misma forma, la amabilidad, es decir, el uso de una comunicación cuidadosa con nuestros seres queridos, con las personas que convivimos, el respeto, es clave a la hora de la convivencia y especialmente durante esta cuarentena para favorecer el bienestar. Bueno, entonces, vamos a hacer todo lo posible para favorecer el bienestar, pero también es absolutamente normal que durante este periodo aparezcan sentimientos de ansiedad, que nos sintamos inquietos, preocupados por nuestra salud, por la de nuestros seres queridos, por cuándo va a terminar esta situación, a quiénes va a afectar, cómo va a seguir la vida después de esto. O sea, es absolutamente normal que aparezcan sentimientos de ansiedad, que haya días donde nuestro ánimo esté como más decaído y bueno, y como decíamos antes, que también nos podamos estresar por todo el contexto que estamos viviendo. Entonces, una cuota de ansiedad es absolutamente normal. Ahora, ¿cómo darnos cuenta y cómo diferenciar cuando esta ansiedad es normal y esperable para la situación que estamos viviendo y cuando ya pasa a ser una situación de mayor gravedad o de mayor preocupación o que requeriría otro tipo de ayuda y de apoyo que el que acabamos de mencionar? Bueno, cuando las preocupaciones se vuelven muy excesivas o disfuncionales, cuando estamos todo el día pensando en este tema, cuando no podemos dejar de mirar noticias, cuando hemos perdido la capacidad de concentrarnos en las tareas diarias, si existe un estado de agitación, de nerviosismo o de mucha tensión o el estado de alerta no cede en ningún momento, si se afecta la calidad del sueño, si digamos, el estado de ánimo, digamos, la ansiedad también es un predisponente para la depresión y si realmente nuestro funcionamiento cotidiano está entorpecido, entonces puede ser que estemos frente a un trastorno de ansiedad. De la misma manera pasa con el estado de ánimo. También es normal que nuestro estado de ánimo se vea afectado, que haya momentos en los que nos sintamos mejor y momentos en los que no nos sintamos bien anímicamente. Ahora, cuando la tristeza, los sentimientos de vacío, las ganas de llorar o la desesperanza de alguna manera vinieron como para quedarse, es decir, que configuran una forma de sentirnos que permanece a lo largo de los días y no cede, bueno, también es un momento como para prestar atención y estar atentos a si aparecen estos síntomas de la mano de otros, como por ejemplo arrebatos de enojo, de ira, de irritabilidad, o cuando perdemos mucho el interés o el placer por las cosas que solíamos disfrutar, si se produce un descenso de peso significativo y falta de apetito, o por el contrario, un aumento de peso y una ansiedad por la comida importante, si hay una sensación de mucho cansancio, de falta de energía, de fatiga, si esto va de la mano también de ansiedad o agitación, si cuesta más razonar, si cuestan los movimientos corporales, si tenemos sentimientos de inutilidad, de autorreproche, de culpa, o también la dificultad para pensar, para concentrarse, o si perdemos de alguna manera como
la capacidad de memoria, digamos, de recordar las cosas que teníamos antes de todo este estado, o inclusive si llegamos a tener pensamientos frecuentes de muerte o inclusive pensamientos suicidas, bueno, sin duda es el momento de hacer una consulta a algún profesional de la salud, ¿sí? Esto ya es diferente que el estado esperable general para una situación como la que estamos viviendo. Respecto a qué tipo de ayuda profesional pedir en este tipo de circunstancias, bueno, sabemos que la psicoterapia cognitiva es como la de primera línea para este tipo de situaciones y fundamentalmente es la que mayor evidencia científica tiene. La psicoterapia cognitiva se basa en la idea de que las personas sufren no tanto por los sucesos en sí, por los acontecimientos en sí que les toca vivir, sino fundamentalmente por la interpretación, por la lectura que hacen de esos acontecimientos. Entonces la terapia lo que busca es modificar esos significados, flexibilizarlos, buscar pensamientos alternativos para encontrar una forma más funcional de entender las situaciones. Pensamiento, emoción y conducta están íntimamente relacionados y entonces si logramos modificar nuestro pensamiento también se van a modificar nuestras emociones y seguramente las decisiones que tomemos sobre las cosas que hagamos. De la misma forma que si intervenimos en la conducta y modificamos nuestro comportamiento, también los efectos de ese cambio en la conducta probablemente produzcan diferencias en nuestro pensamiento y entonces logremos también el cambio. ¿Cuáles son las características o los principios de la psicoterapia cognitiva? Bueno, fundamentalmente es una terapia en la que el problema tiende a definirse, digamos, entre el terapeuta y el paciente, se busca entender cuál es el problema, se define, se conceptualiza, se busca también construir y cultivar el vínculo terapéutico a través de la alianza, digamos, entre paciente y terapeuta. Los dos colaboran y participan activamente. Tiende a ser una terapia que está centrada en objetivos, se establecen cuáles son los objetivos que se van a proponer para ese problema, para solucionar ese problema determinado y entonces se va a trabajar en esa dirección. Se centra en el presente, es educativa porque se le explica al paciente cuál es el problema, cómo funciona ese problema y cómo funciona la psicoterapia cognitiva. En general las sesiones son estructuradas, tienen un principio, un desarrollo y un fin, se pueden plantear tareas de una sesión a la otra y fundamentalmente lo que hace el terapeuta es ayudar a los pacientes a identificar y evaluar sus pensamientos y comportamientos disfuncionales y actuar en consecuencia, ¿sí? Por otro lado, la psicoterapia cognitiva se sirve de una cantidad de técnicas que facilitan estos cambios en el pensamiento, en la conducta y en las emociones. Entonces, vamos a recordar, digamos, lo más importante es que cada uno intente hacer todo lo que pueda para el autocuidado y para el fortalecimiento del bienestar y para disminuir el estrés, que son fundamentalmente como los factores disparadores de otros problemas. Si esto no es suficiente y llegan a presentarse algunos, digamos, de los síntomas que describimos y con mayor intensidad a la que uno puede manejar, entonces es importante pedir ayuda profesional. Hoy todos los profesionales de la salud están atendiendo en forma virtual, en forma remota, así que es muy posible pedir ayuda. Y si los síntomas predominantes tienen que ver con estos que describimos, la psicoterapia cognitiva puede ser un abordaje muy eficaz para este tipo de problemáticas. Bueno, espero que este video los encuentre muy bien y hasta pronto.